programa pueda funcionar en el municipio de Tomato sin las dificultades y entorpecimientos que en este momento tiene. Muchas gracias. A usted, honorable senador. Se le otorga el uso de la palabra al senador del Polo Democrático, Alexander López. Ahí atrás, ya. Venga. ¿Dónde está? Ahí está. Dígale, ahí está, senador. Senador, ¿cómo le va? Ahora Alexander, tiene la palabra. Senador López, por favor, asuma el uso de la palabra. Presidenta, muchas gracias. Bueno, me parece que la constancia que quiero dejar el día de hoy tiene que ver con una decisión que tomó el día de ayer la Honorable Corte Constitucional en torno a los derechos de más de 65.000 madres comunitarias. En mi vida profesional, pero también en mi vida política, he sido muy respetuoso de las altas cortes y especialmente he tenido un respeto profundo por la Honorable Corte Constitucional, especialmente por algunas decisiones de carácter social y sentencias que han significado la protección y la garantía de derechos para muchos sectores discriminados de este país. Sea esta la oportunidad también para ser franco, así como en sentencias en positivo se lograron derechos para colombianos y colombianas, esta sentencia por la rueda de prensa y el comunicado que se ha expedido por parte del presidente de la Corte Constitucional, pues es una sentencia que continúa desconociendo los derechos fundamentales de las madres comunitarias al contrato laboral y a la figura establecida en el marco del derecho laboral nacional e internacional como el contrato realidad. Y yo lamento que la Corte Constitucional se haya apartado de la misma jurisprudencia que estaba soportando en ocasiones anteriores, en donde en esa misma línea jurisprudencial se había mantenido en la defensa de los derechos de muchos trabajadores que en Colombia habían planteado los 3 requisitos para que se diera una relación laboral, los cuales son subordinación, remuneración y horario de trabajo. Aquí se desconoce nuevamente por una parte del Estado, en este caso la Corte Constitucional, el derecho a un contrato laboral que por más de 32 años han tenido las madres comunitarias. La Corte no solamente desconoce el artículo 53 de la Constitución Política, sino que además de eso desconoce una actividad laboral que ya fue reconocida inclusive por este Congreso y que fue reconocida en su momento por distintos actores de la vida nacional, que hoy permite establecerse que las madres comunitarias no son trabajadoras voluntarias, sino que son trabajadoras del Estado. ¿Qué deja la Corte, diríamos nosotros, como expectativa, esperando que salga la sentencia definida? El derecho a una pensión que quedará dependiendo de manera directa del fondo pensional, en donde la Corte Constitucional envía ese derecho pensional de las madres a este fondo pensional para que sea cubierta la totalidad de las semanas que no fueron cotizadas por el Estado, y de esta manera las 106 madres comunitarias que entutelaron por esta vía de este fondo pensional logren su pensión y por derecho de igualdad
las demás 60.000 madres comunitarias, cada que vayan cumpliendo el tiempo o la edad, vayan aplicando este derecho de igualdad y logren así el derecho de pensión. La verdad, esperaba más de esa Corte Constitucional. Esperaba que esa sentencia T480, que fue aprobada en una sala que reconocía el contrato laboral y el contrato de primacía de realidad, se mantuviese en la plenaria. La Corte Constitucional se equivoca de manera grave cuando establece y pone como principio el equilibrio fiscal del Estado para tomar una decisión de estas, cuando el artículo 334 de la Constitución Nacional, en el parágrafo único, establece que en tratándose de los derechos fundamentales no se puede argumentar el impacto fiscal cuando se trata de proteger derechos fundamentales, en este caso de más de 62.000 madres comunitarias que le cumplieron al país. El tema, por fortuna, no queda allí. Y este mensaje va para las mujeres de Colombia y para las mujeres trabajadoras de este país, pero especialmente las madres comunitarias. No vamos a bajar los brazos. Nos quedan otras herramientas y las vamos a utilizar. Si Cristina Plazas y Juan Manuel Santos, quien fue el que dirigió políticamente esta decisión en la Corte Constitucional para fallar contra las madres comunitarias, piensan que nos vamos a quedar quietos y que en un fallo de estos, que desconoce los derechos fundamentales de las madres, no vamos a actuar, pues vamos a seguir actuando. Vamos a ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque aquí se violentaron de manera clara y evidente los derechos de las madres. Vamos a ir a la OIT a reclamar de la Organización Internacional del Trabajo la debida y especial protección que tienen estas mujeres de 70, 80 y 60 años y que fueron desconocidas por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y por la Corte Constitucional. Pero también vamos a acudir a los jueces laborales a defender este derecho laboral al que tienen las madres comunitarias. Esta batalla hemos salido un poco mal librados, pero el mensaje es de esperanza, el mensaje es de lucha y de mantenernos firmes ante el desconocimiento del Estado colombiano a unas mujeres que de manera limpia, que de manera honrada, de manera digna, le cumplieron a este país por más de 32 años y hoy el Estado colombiano les da la espalda. Es un mal mensaje en medio inclusive de unos acuerdos de paz que cuando con la insurgencia se logran establecer transformaciones en la Constitución, en la normatividad del país, para lograr los fines de ese acuerdo de paz, por otro lado le niegan el derecho a unas mujeres que le han cumplido a Colombia y que le han cumplido a la niñez. Doloroso que pase esto en Colombia, aunque hemos estado acostumbrados históricamente a que esto ocurra, pero no descansaré, y este país me conoce y los trabajadores y trabajadoras me conocen, que nunca dejo una pelea botada, nunca dejo una batalla de estas en el camino y seguiré luchando y defendiendo los derechos de estas mujeres, los derechos de estos niños, hasta que logremos su plena reivindicación como tiene que ser. Muchas gracias, señora presidenta. A usted, honorable senador. Finalmente tiene el uso de la palabra para cerrar las constancias e intervenciones y dar comienzo al debate sobre pandillismo en las ciudades colombianas. Tiene el uso de la palabra el senador Alberto Castilla. Senador. Muchas gracias, señora presidenta. Quiero recordar al país que ayer 17 de abril se conmemoraron 20 años de un evento que enlutó al movimiento campesino en el mundo.
como resultado de su proceso histórico de resistencia frente a la exigencia por acceso a la tierra que conllevó una movilización masiva de los campesinos del movimiento Sin Tierra de Brasil. El Estado respondió con violencia, asesinando a 19 de ellos. De allí que se estableciera la conmemoración del Día Internacional de las Luchas Campesinas. Haciendo mención a este digno reconocimiento, como senador campesino he abanderado diversas luchas, entre ellas el proyecto de acto legislativo que busca el reconocimiento político del campesinado como sujeto de derechos y especial protección constitucional. Esta deuda histórica que tiene el país con las comunidades campesinas hace parte de las condiciones estructurales que dieron lugar al conflicto en nuestro país y deben ser atendidas de manera que se logren condiciones reales para su superación. Sin embargo, esta legítima demanda es sofocada día a día por fuerzas que actúan en contra de los líderes campesinos. El caso más reciente es el de Marilén Serna, lideresa campesina del Cauca, quien fue víctima hace pocos días de amenaza contra su vida a través del infame ataque por violencia sexual contra una mujer de su círculo inmediato de personas. Frente a este hecho, hago el llamado urgente porque sean garantizados los derechos de las comunidades rurales y que no sigan convirtiéndose a las mujeres en botín de esta guerra que todavía continúa. Quiero cerrar, señora presidenta, extendiendo un saludo fraterno y de resistencia a todas las comunidades, sectores, procesos y sujetos que siguen abanderando las luchas campesinas y rurales, y hago un especial llamado al Estado colombiano para que suscriba la Declaración Universal de los Derechos en materia de campesinado que viene trabajando las Naciones Unidas, cuya mesa intergubernamental sesionará el próximo mes de mayo en Ginebra. Muchas gracias, señora presidenta. A usted, honorable senador. Señor secretario, establezca en secretaría qué proposiciones están por aprobarse. Sí, señora presidenta, han llegado 3 proposiciones. Una, solicitud de audiencia pública. Señora presidenta, me permito solicitarle que la plenaria del Senado de la República autorice la realización de una audiencia pública televisada el día viernes 19 de mayo de 2017 a las 9 a.m. en la ciudad de Valledupar, departamento del Cesar, en las instalaciones de Confacesar, ubicada en la carrera 14, número 1446, con transmisión por televisión, cuyo objetivo es presentar la problemática actual de seguridad que aqueja a todo el departamento del Cesar, especialmente sobre el hurto de reses, el contrabando, el microtráfico y la situación de migración elevada de venezolanos a territorio colombiano, a fin de mitigar el impacto social y económico y fortalecer las condiciones de seguridad territorial, afirma el senador Urrutia, Faruk Urrutia. La siguiente es la misma. Es la misma. Señor secretario, pongamos a consideración falta enseguida la proposición. una sola votación y son 2 apenas. Una sola. Ah, bueno, ok. La siguiente, la otra es la misma, pero que estaba manuscrita. Convóquese para el miércoles 10 de mayo de 2017 a sesión plenaria del Honorable Senado de la República para la elección de los honorables magistrados de la Corte Constitucional de ternas presentadas por el señor Presidente de la República, en reemplazo de los doctores Jorge Pretel y María Victoria Calle. Facúltese a la mesa directiva del Honorable Senado de la República para determinar el procedimiento previo a la elección de este mandato y la firma un número significativo de congresistas presentes en la plenaria de varios partidos. Esas son las únicas 2, presidenta. Ya la otra es la misma que se leyó al principio. Tengo entendido que hay otra sobre Electricaribe, señor secretario, presentada por el senador Alexander López. En secretaría no han llegado nuevas. ¿Es de hoy o cuándo?
senador. De la semana pasada, secretario. Bueno, vamos a proceder a ubicarla aquí en secretaría, no figura en el registro, pero la buscamos. Mientras ello, usted puede continuar, presidenta, previa el sometimiento. Sí, vos estas dos y luego la otra. Entonces, en consideración, las anteriores proposiciones leídas por secretaría se ponen a consideración de todos ustedes. Anuncio que se va a cerrar la discusión sobre dichas proposiciones. ¿Aprueba la honorable plenaria las proposiciones leídas? Sí, las aprueba sin modificaciones, presidenta. Entonces, por secretaría se impartirán las tareas correspondientes con respecto a tales proposiciones. Y mientras los auxiliares y asesores de secretaría dan con la otra proposición presentada por el senador Alexander López en días pasados. Bueno, vamos a comenzar el debate sobre pandillismo. Cuyos citantes son los honorables senadores Hernán Francisco Andrade del Partido Conservador y Antonio José Correa de Opción Ciudadana. Como sabemos, el pandillismo ha sido un fenómeno de reciente data que tiene en riesgo a la sociedad colombiana en general, y en él se involucran unas determinadas actividades al margen de la ley que van a ser debatidas aquí, y no solamente a ser debatidas, sino también a plantear soluciones. En tal sentido, se le citó a los siguientes ministros de despacho y altos funcionarios del Estado: a los señores ministros de Defensa Nacional, doctor Luis Carlos Villegas Echeverri; Interior, doctor Juan Fernando Cristo Busto; Educación Nacional, Janet Cristina Gia; Salud y Protección Social, doctor Alejandro Gaviria Uribe; Justicia y del Derecho, doctor Enrique Jesús Gil Botero. También se le citó a la señora directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, Cristina Plaza Michelsen. Se invitó también al señor vicepresidente de la República, doctor Óscar Adolfo Naranjo Trujillo; al señor fiscal general de la Nación, doctor Néstor Humberto Martínez Neira; al señor director de la Policía General de la Policía Nacional, general Jorge Hernando Nieto Rojas; a los señores alcaldes de Bogotá, Enrique Peñalosa Londoño; de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga; Cali, Norma Maurice Armitage Cadavid; Barranquilla, Alejandro Chalcha Jud; Quibdó, Isaías Chalá Ibargüen; Tumaco, César Mauricio Ocampo Acosta, encargado; Pradera, Henry Devia Prado; Florida, Diego Felipe Bustamante Arango; Neiva, Rodrigo Lara Sánchez; y Soacha, Eleazar González Casa. Se le pide a los citantes e invitados ocupar los puestos dentro del recinto que han sido destinados para iniciar este debate. Igualmente, establecemos que las reglas del juego serán así. Intervendrán en principio los citantes.
el senador Hernán Andrade, luego Antonio José Correa. Cada uno tendrá 30 minutos en principio para hacer sus exposiciones. Luego vendrán los miembros del gobierno que se hallen presentes y luego los voceros de los respectivos partidos si se encuentran presentes. Posteriormente o finalmente los senadores. Los representantes de los partidos tendrán 20 minutos y los honorables senadores tendrán 10 minutos. Señor secretario, sírvase anunciarnos en esta plenaria y al país qué miembros del despacho se encuentran presentes, qué miembros del alto gobierno están presentes para contestar el llamado de esta plenaria. Señor secretario, se le pide al señor secretario hacerse presente en el atril. ¿Quién? A los señores de secretaría, tanto al secretario como al subsecretario, se le pide que se hagan presentes en la mesa. El señor secretario estaba ocupado en una urgente citación en la prensa. Sí, presidenta. Señor secretario. Señora. Dígale a la plenaria qué ministros y qué altos miembros del gobierno están cumpliendo la citación que le hizo este Congreso, este Senado, y asimismo, ¿quiénes están ausentes? Sí, presidenta. Están presentes el señor viceministro de Justicia, doctor Ramírez, delegado por el señor ministro, el doctor Gil, el señor delegado del alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, está presente en el recinto. El señor general, brigadier general Julio César González Bedoya, está presente en cumplimiento de delegación del señor ministro de Defensa y a su vez del señor director general de la Policía Nacional. Y Luis Fernando Correa Serna, viceministro de Salud Pública y Prestaciones, está presente aquí en el recinto, presidenta. Todos en virtud de excusa motivada en una citación del presidente de la República a Consejo de Ministros, lo que los tiene en la parte sur del país. No hay más comunicaciones oficiales, presidenta. Se le pide a los funcionarios de secretaría le den acceso a los señores alcaldes de las diferentes ciudades que se hayan presente en las afueras de esta plenaria. Sí, presidenta, así se cumplirá. Y señor secretario, anúncienos qué alcaldes están cumpliendo la citación o invitación que le hizo este Congreso, este Senado. En este momento no han ingresado, presidenta, entonces si me regala un minuto le puedo dar nombres propios. El único que ha enviado comunicación es el alcalde mayor de Bogotá. Pero sí sé que están allá afuera y ya están entrando al recinto. Por favor, los auxiliares de recinto para que ingresen los señores alcaldes, verificando que sean los alcaldes al recinto.
Para dar comienzo, señoras y señores, para dar comienzo a este debate sobre pandillismo urbano y rural, se le otorga el uso de la palabra al senador citante Hernán Francisco Andrade del Partido Conservador. Por 30 minutos, honorable senador. Muchas gracias, presidente. A mí me ha confirmado la presencia. Un saludo a todos los colegas, a todos los colombianos que nos ven y nos escuchan en este momento. Yo creo que el debate tiene la importancia tal, suficiente, que amerita no aplazarlo, sino hacerlo hoy en la fecha. A mí me han confirmado, señora presidente, la presencia del señor fiscal general de la Nación, del señor ministro Cristo, de la señora ministra de Educación, y están presentes los alcaldes de Soacha, Pradera, Cali y otros lugares, y lamento profundamente la ausencia de otros alcaldes de Ciudad Capital. Quiero previamente, presidente, pedirle en su momento, hay un líder chocuano que está trabajando con un tema de bandas criminales y separando de pandillas, que quiero darle 5, 8 minuticos en el curso para que usted se declare, pero quiero no tomarla por sorpresa. En primer lugar, saludar a los colombianos, agradecerle a mi compañero de fórmula, médico y amigo Antonio Correa, quien fue usted, médico Correa, quien primero tocó el debate en comisión séptima en el tema del pandillismo, y vamos a tratar de diferenciar el trabajo en cuanto que el médico Correa tenga una expresión más amplia en el tema del pandillismo como tal y las políticas a seguir para mermar este fenómeno que evidentemente sufren buena parte de los municipios de Colombia. Y en el caso particular o en el caso individual voy a tratar de profundizar en la transformación que ya ha habido, senador Manuel Enríquez, entre esas pandillas a hoy unas verdaderas bandas criminales y estructuras criminales, alimentadas por narcotráfico y por minería ilegal. Quiero señalar que este debate tiene, como todos los debates, un contenido de carácter ideológico y de posturas políticas. Ahora estaba escuchando el debate y la audiencia y el planteamiento del senador Antonio Navarro, y estaba conversando con los parlamentarios de Nariño. Claro que yo también prefiero sustitución de cultivos, pero claro que hay temas como donde han recibido aplomo, Tumaco y otras zonas, donde el Estado también tiene que obrar, porque si no se vuelve un círculo vicioso. ¿Cuándo rompemos ese círculo vicioso que alimenta las bandas criminales? Así que, de todas maneras, en la concepción del debate aparece lo que nosotros creemos que debe ser una solución de fondo, combinando las formas de lucha para erradicar y combatir el narcotráfico en Colombia. Quisiera señalar, tomando algunas ideas generales de la intervención que va a tener mi colega y amigo el senador Antonio Correa, decir que el fenómeno del pandillismo tiene varios estadios, senador Elías. Una cosa son los parces, los combos de muchachos, los que se toman territorio, los parceros, los que se plantean en una esquina de Soacha y se toman y se apropian un territorio, cometen delitos menores, normalmente no en ese mismo sitio, normalmente en otros barrios, pero es como el proceso que ha habido en el tema de estos parces. Posteriormente vienen las pandillas, que ya son más organizadas, no tienen normalmente jerarquía, son menores de edad, normalmente no delinquen en el barrio, sino que hacen respetar su territorio y se trasladan a otros barrios y cometen delitos como riñas, porte, uso de armas blancas, pequeñas extorsiones, y sus armas no son son armados, pero evidentemente hay una diferencia clave entre estas pandillas. Y senador Hoyos,
Otra cosa ya es la pandilla que se transforma en banda criminal con características de identidad y cohesión, y esos ya están metidos en microtráfico, en narcotráfico, en minería ilegal, y otro es el tratamiento con esas bandas. Pero quisiera señalar, los que tenemos diferencias frente a la postura del acuerdo de paz, los que creemos que sí es un paso adelante lo que se ha realizado, que basta. A mí me llamó, senadora Nidia Marcela, poderosamente la atención esta cifra. El 75% de la violencia en Colombia no obedecía al conflicto armado. El 75% de la violencia en Colombia obedece a todos estos temas de riñas, de homicidios, de bandas, diferente al conflicto armado. Y entonces nadie podrá negar el desescalamiento del conflicto frente a la FARC y lo que ha sucedido en el último año en el cese al fuego. Eso es innegable. Y entonces, ¿qué pasa con el otro 75% de la violencia, viceministro Medina? Ya existía, ya la había. ¿Y quién la alimenta y cómo se transforma y se releva? Aquí, indudablemente, hay un tema que tiene que ver con microtráfico, tiene que ver con narcotráfico y tiene que ver con minería ilegal, senador Guerra. Eso no es ningún misterio. Y por ejemplo, quiero de entrada alimentar el debate con esta cifra, senadora Daira. Claro, las cifras siempre se presentan de acuerdo a como usted las quiera presentar. Claro que la tasa de homicidios en Colombia ha venido disminuyendo. Hoy está una tasa de homicidios del 26.5 por cada 100.000 habitantes. Pero sobre la tasa de homicidios, los que mueren son los jóvenes. Vea esta cifra tan impresionante. En la tasa de homicidios de Colombia, la edad de hombres general que fallecen entre los 18 y 19 años es el 98.7 por cada 100.000 habitantes. Entre los 20 y 24 años la tasa de homicidio es del 109%, y entre los 25 y los 29 años es el 95% por 100.000. Así que usted puede decir perfectamente al país que los que se están matando son entre los jóvenes, y los jóvenes son los que están muriendo en este conflicto urbano. Esta es una cifra que me impresionó grandemente. Y claro que con estudios ya conocidos por el país, pero como estábamos en el tema de proceso de paz, como que si el tema pasara de agach. Yo recuerdo la rueda de prensa de Simón Gaviria en Planeación Nacional, en un estudio de Planeación Nacional señalando que el microtráfico mueve en Colombia 6 billones de pesos. Actualmente somos el cuarto país de Sudamérica en consumo de droga y venimos creciendo exponencialmente, y usted lo sabe, alcalde, entre los menores y entre los jóvenes el consumo de drogas. Claro que en el entorno internacional existen ejemplos similares, pandillas, y lo tomará el senador Correa, pero aquí hay un fenómeno que no queremos que se generalice, que fue el fenómeno de Salvador y Guatemala, que es el de las llamadas maras, donde tuvo que haber una política pública estatal, una legislación especial para combatir. Y hoy en Brasil existen unos ejemplos válidos y ejemplares, disculpe la redundancia, que son Río de Janeiro y Sao Paulo, pero existen zonas de Brasil donde viene creciendo el tema de pandillaje. Ahora, en el tema de pandillas, ustedes habrán leído una columna del subsecretario de Gobierno Hugo Acero el pasado domingo, creo que en la edición dominical. Bogotá viene creciendo de 250 pandillas a una cifra de superior a 1.400 pandillas. Y ahí lamento la ausencia del alcalde Peñalosa, y el secretario de Seguridad Mejía se excusó por una calamidad familiar. Pero que Bogotá viene creciendo, pero lo que pasa en Bogotá normalmente en pandillaje no ha pasado al tema de bandas criminales como tal.
Ahora, el tema de bandas, como analizará el médico Correa, senador Zenén, tiene que ver mucho con el tema de falta de oportunidades de empleo, de deserción escolar, de falta de oportunidades, de múltiples factores que habrá que establecer una política pública más activa. Y ahí quisiera señalar, en esa política asistencial de Bogotá sin hambre, de todo lo que se ha luchado contra la pobreza, de todas formas esa política tiene una flaqueza en Bogotá, que es el crecimiento de las pandillas. Claro que se ha reducido pobreza en Bogotá, pero es un contrasentido que reduciendo pobreza de todas maneras ha subido el nivel de pandillaje en Colombia, en Bogotá exactamente. Por eso, senador Correa, usted señalará en su intervención a fondo, como es conocedor del tema, lo que sucede en el tema de pandillaje y las políticas públicas que debemos adoptar. Y aquí recuerdo una estadística que en su momento trajo la senadora Claudia López en el tema de familia. Cuando estábamos en esas discusiones doctrinarias, senadora Vivian, sobre el tema de familia, las sentencias de la Corte, recuerdo una cifra de la senadora Claudia donde dice: es que a ustedes se les olvida que la familia como estaba constituida, o está constituida la nuestra, la monogámica, esa no es sino el 30-35% del país. Eso es cierto. Pero quisiera señalar que ese mismo argumento es el que demuestra que la falta de familia y la falta de formación y la falta de valores y la falta de lo que significa formar los padres de familia a los menores de edad es precisamente lo que viene creciendo todo este tema de pandillaje. Yo recuerdo hace unos años aquel viejo comercial, ¿se acuerdan ustedes, alcalde? Ese comercial que decía: ¿sabe usted qué están haciendo sus hijos a esta hora? Yo quiero repetir ese comercial aquí a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, sin que me cobren derechos de publicidad. Sabemos nosotros los padres de familia hoy, Luis Fernando, usted sí, buen padre de familia, en términos generales, los padres, usted que viene de un hogar conformado bellamente por su padre, Omar Henry, que nos formaron, independiente de la posición ideológica, hoy solamente el 30% de las familias tienen un hogar conformado, independiente de la discusión que aquí queremos. Así que ese tema sí tiene que ver con el tema de conformación de familia, senador Jimmy, nosotros que trabajamos en esa línea ideológica. Claro, es que la familia está reducida a la tercera parte de toda la sociedad colombiana, y este es un tema grave que lo seguirá analizando el senador Antonio Correa. El tema de pandillaje tiene unos estudios profundos en el mundo. Su respuesta del ministro de Justicia, ustedes han hecho trabajo alterno, me gustó la respuesta. Yo lo que noto es que a pesar de la buena intención de justicia, de bienestar familiar, en lo de lucha contra la drogadicción, por falta de recursos, seguramente no será por falta de voluntad, de todas maneras son esfuerzos pequeños, viceministro. Ahí leía la respuesta de bienestar familiar, Dorisita, en educación. Son ejemplos en municipios aislados, en 15, 20 municipios de Colombia, y así es el tema de lucha en materia de drogadicción, pero no toma un universo de 1.100 municipios de Colombia. Y ahí lamento profundamente que en un tema de tanta importancia fallen alcaldes a un debate convocado por el Senado de la República para estos efectos. Pero en efecto, ese tema de pandillaje, como me comprometí, lo va a profundizar el senador Antonio Correa. Lo que quiero hoy plantear en el capítulo que a mí me corresponde es lo que está sucediendo, senador Luis Fernando Velasco, con el tema de las bandas criminales. Lo que hoy hay, y acá está el general González, es un paso masivo de ese pandillaje a estructuras criminales, a bandas criminales, viceministro Correa, que ahí se sale de la esfera de salud pública y ya es un tema de estructura criminal.
y le preguntaba al alcalde de Pradera, que quiero, por supuesto, que intervenga, que me contaba previamente que existía un problema profundo, pero que lo han disminuido profundamente en el municipio de Pradera. Pero lo que no cabe ninguna duda es que lo que alimenta estas bandas criminales es el narcotráfico y es el microtráfico. Y ahí volvemos a tener diferencias ideológicas entre los que tienen alguna postura frente a temas de lucha contra la drogadicción. En determinado momento yo tampoco me opongo que en un acuerdo global, mundial, lleguemos a un acuerdo mundial, pero hoy no rige una convención, la de Viena, esa está vigente, ese es un tratado internacional y Colombia está obligado a luchar contra la drogadicción y contra todo lo que signifique el cultivo, el transporte y la comercialización de la droga. Y entonces aquí ya viene un tema de marca mayor. Y entonces usted no necesita ningún experto en la materia para mirar estas cifras, señora Presidente. El año pasado, senadora Vivian Morales, entre las 50 capitales más violentas del mundo estaba Pereira, año 2015, que tenía un componente claro de bandas, de microtráfico, de narcotráfico. Pues en el 2016, senador Correa, dentro de las 50 capitales más violentas del mundo, hay 4 ciudades capitales colombianas. Cali, en un deshonroso 21 lugar en el mundo, 54% sobre cada 54 por 100.000 habitantes. Palmira Valle, senador Roosevelt, 46.30 por cada 100.000. En un deshonroso 44º lugar del mundo, Armenia. Cambiaron Pereira por Armenia en el eje cafetero.